Bien, saludos a todos y voy a compartirles la pantalla para a continuación pasar a exponer el trabajo que presentamos a este Congreso Internacional Virtual USATIC del 2022 que hemos titulado Empleo de la utilidad de exámenes y sus calificaciones y estadísticas de Moodle como guía para supervisar los progresos en el aprendizaje. Esta comunicación la presentamos, quien les habla, la profesora doctora Cristina Genaro de la Universidad de Salamanca, el profesor doctor Raimundo Castaño de la Universidad Pontificia de Salamanca y el profesor Víctor Andrés Torres Apolo de la Universidad de Salamanca. En esta comunicación pues, ponemos de manifiesto cómo en este presente año ha supuesto un regreso a la docencia presencial en el que hemos podido poner en práctica estrategias docentes, por ejemplo, de manejo de Zoom, Meet, Teams, Blackboard, que hemos estado adquiriendo o afianzando a lo largo de los años de la pandemia. También supone una oportunidad para reflexionar sobre los procesos y sobre los resultados obtenidos tanto durante la pandemia como durante el presente año, en el que la mayoría de nosotros adoptamos un formato de enseñanza híbrida virtual presencial. Para esta presentación lo que hemos hecho ha sido seleccionar una de las utilidades de Moodle, que es llevar a cabo exámenes online y además obtener las estadísticas de esos exámenes de acuerdo con la teoría de respuesta al ítem, de modo que nos permite analizar la dificultad, el poder discriminativo de los ítems, etcétera, y así tener una medida del progreso de los estudiantes. Para ello lo que hemos hecho ha sido aplicar a los estudiantes un examen que el mismo examen son de 30 ítems, lo que pasa que las preguntas, tanto las preguntas como las respuestas se ordenaban al azar. El cuestionario era con respuestas de opción múltiple de 4 opciones y una sola opción verdadera, y se aplicó a lo largo, en periodos, en intervalos entre 15 y 20 días para que evitar bueno, pues la memorización de las respuestas, ¿no? Porque la idea es que el examen reflejara los progresos de los estudiantes. ¿Qué hemos obtenido tras hacer los análisis? Bueno, pues hemos obtenido como en comparación con lo que sucedía en el curso 21-22, en el que todo esto lo llevamos a cabo online, y en el presente curso donde estas aplicaciones, aunque cada estudiante lo hacía desde su propio ordenador, las aplicaciones de los exámenes se hacían en la propia clase, o sea que yo podía controlar tanto pues eso, el rendimiento de los alumnos en el sentido de que cada uno estuviera con su propio ordenador sin consultarse unos a otros, sin acceder pues yo qué sé, a obtener respuestas en internet, etcétera. Entonces, bueno, podemos observar cómo con respecto a las calificaciones obtenidas, pues en las diferentes aplicaciones el examen va siendo progresivamente más fácil, pero especialmente el examen en la tercera aplicación, en la versión online del año pasado, fue especialmente fácil. Además, se aprecia cómo la dispersión de las puntuaciones se va reduciendo a medida que van sucediéndose las aplicaciones, es decir, que los alumnos van asemejándose cada vez más en cuanto a su rendimiento. Si analizamos la asimetría y kurtosis como modos de ver la dificultad también de los cuestionarios, podemos ver cómo en la tercera aplicación del examen del curso pasado fue un examen excesivamente fácil, tanto por los niveles de asimetría como los niveles de kurtosis, cosa que no sucedió en el curso 21-22, es decir, parece que en el año pasado tuvieron lugar otros artefactos más allá del aprendizaje de los alumnos. En cuanto a los niveles de consistencia interna y de error de las aplicaciones, pues podemos ver cómo no se llegan a unos niveles de consistencia satisfactorios. Esto puede deberse pues, a que los ítems eran ítems muy diversos, también podría deberse, pero no es el caso, a que fuera un examen de breve con muy pocos ítems, pero eran 30 ítems, con lo cual no es el caso. Y otra posibilidad es que los alumnos hubieran respondido pues, al azar o sin prestar atención, cosa que, bueno, es posible, ¿no? Pero nosotros creemos más que a lo que se debe es a la complejidad del propio proceso que estamos analizando, que es llevar a cabo un análisis funcional, ¿no? Además, lo que encontramos es que eso, también se producen errores, que las diferencias pueden deberse más a factores aleatorios que a las diferencias en habilidad. Se puede observar también cómo la dificultad de los exámenes va disminuyendo, en este caso refiriéndolos a los datos de este año,
observamos como en el examen 3 es más probable que haya ítems, pues aquí 6 ítems bastante fáciles, 4 muy fáciles o 5 extremadamente fáciles de los 30 que tenía el examen, a diferencia, por ejemplo, del examen 1, donde era más probable, o bueno, donde 3 de los ítems, por ejemplo, pues fueron ítems extremadamente difíciles, ¿no? Esto nos puede dar también, os pauta a ver cómo los alumnos han ido aprendiendo las capacidades o los aspectos o competencias relacionadas en el caso concreto con el análisis funcional. Otro aspecto importante es que, dado que estos estudiantes cuando rellenaban el examen pues tenían que identificarse, era posible analizar si estos estudiantes estaban asistiendo, por tanto, o quiénes asistían a teoría y quiénes no. Cuando hemos hecho los análisis sobre la posible asociación entre asistir a teoría y aprobar o no, en este caso el examen parcial, es decir, en este caso no estos mini exámenes que hacíamos en clase, sino el examen ya parcial, presencial, encontramos que efectivamente había una asociación significativa y si bien un 77% prácticamente de quienes asistían a teoría aprobaban el examen, tan solo un 30 y apenas 38% de quienes no asistían a teoría aprobaban el examen. Además, la asociación o la correlación entre hacer o no estos exámenes o mini exámenes y aprobar la asignatura fue de un 0,36, que fue además significativo. Estos resultados contrastan con los obtenidos en el curso anterior, donde no encontramos resultados o asociaciones significativas entre realizar estos mini exámenes y las calificaciones obtenidas en el parcial. Tampoco encontramos asociaciones significativas entre la asistencia y la calificación en dicho examen. Por otro lado, el examen parcial, que claro, como era el año de la pandemia, se realizó online, lo que encontramos es que los ítems tenían un poder discriminativo muy bajo y un índice de facilidad muy elevado, o sea, que era un examen muy fácil. Y ello no podría deberse a que se hubiera aplicado más veces, porque era la primera vez que aplicaban el examen, es decir, no se podía haber producido este efecto de aprendizaje o de adquisición de competencias, podemos decir, que sucedía en el caso del análisis funcional. Por ello, entendemos que las plataformas de aprendizaje suponen una herramienta muy útil siempre que garanticemos el control de los resultados para que estos reflejen exactamente los progresos de los estudiantes y no otros factores como por ejemplo que los alumnos se hayan ayudado unos a otros a resolver el examen, ¿no? Por eso es también muy importante motivar a los estudiantes, facilitar su engagement a través de, por ejemplo, de pruebas que supongan no exámenes, sino pruebas de autoevaluación, tipo quiz, que vayan siendo de dificultad creciente para que así los alumnos vayan, pues eso, sintiendo que van aprendiendo y ello sirva también para mejorar sus, pues eso, su motivación y que sigan pues mejorando también su aprendizaje. Muy bien, pues con esto finaliza la exposición y ahora pues quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario que deseen incluir en el foro. Muchas gracias.